Buenas, bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase de la unidad 2, que es esta que toca ahora. Vamos a ver en este video, repasar un poco las dos ideas centrales que vimos en la clase anterior y a ver algo de la clase nueva de ahora, que es la clase número 2. En un video que intentará por todos los medios ser corto, ya que me dijeron que el anterior fue muy largo y tenían razón. Así que voy a tratar de hablar rápido y ser breve. Bueno, la unidad 2 se trata de la construcción de las representaciones sociales. La idea es justamente descubrir cómo se construyen ciertas ideas que tenemos de personas, de grupos de personas, de cosas en nuestra sociedad. Para eso empezamos viendo la semana pasada dos conceptos centrales para poder trabajar esto, que el primero es el concepto de cultura. Vamos a entender la cultura como formas de sentir, de pensar y de actuar, y como algo que se aprende, se comparte y se transmite. ¿De qué hablamos cuando decimos que son formas de sentir, pensar y actuar? Quiere decir que nosotros y nosotras en nuestra vida tenemos respuestas ante las cosas que pasan, actuamos de determinada manera, hacemos determinada cosa, no de forma consciente, sino que son patrones que hemos ido incorporando por nuestra familia, por los círculos donde nos movemos, por la escuela, por las series que miramos, por los libros que leemos, por la música que escuchamos. Reaccionamos a situaciones de determinada manera sin pensarlo, por cosas que hemos ido incorporando a lo largo de nuestra vida. Y esas cosas que hemos ido incorporando nos dan la pauta de la sociedad en la que vivimos, de la época en la que vivimos, de las costumbres que hay. Por ejemplo, cuando vamos a tomar un colectivo y levantamos la mano para pararlo, que no es el mejor ejemplo en cuarentena porque estamos todos adentro, pero cuando hacemos eso no es algo que lo pensemos. Cuando estamos esperando al colectivo y lo vemos venir, inmediatamente si estamos sentados nos paramos y hacemos ese gesto, porque entendemos que esa es la forma de parar al colectivo. Ahora no pensamos esa acción de antemano, sino que la aprendimos y la ejecutamos. Es un ejemplo sonso ese, pero hay un montón más esto de que haya cosas que nos generen rechazo, que haya cosas que nos generen, no sé, que ante algunas situaciones lloremos. Son respuestas que no tienen que ver con lo físico, sino con cosas que hemos ido incorporando a lo largo de nuestra historia personal y que tienen que ver con cosas que se han transmitido a lo largo de los años. Por eso también hablamos de que la cultura es algo que se aprende, que se comparte y que se transmite. Cuanto más transmisión de cultura haya, más herramientas vamos a tener para pensar las situaciones. Por ejemplo, un bebé que nace, que es criado en la selva, como Tarzán, le faltan los patrones para moverse en una sociedad civilizada, en una ciudad, por ejemplo, porque no tuvo quien le transmita los patrones de comportamiento para esa sociedad. Y esos patrones de comportamiento que no es como una vez, bueno, hay que hacer esto, esto y esto, sino son cosas que se van incorporando desde lo cotidiano, esto, desde compartir el mate, desde el reflejo de que alguna vez vimos a alguien parar el colectivo así, desde cuando, no sé, nuestras madres nos prohibieron hacer algo. Todas esas son pautas que se construyeron en función de una determinada sociedad. Y ahí entra la cuestión esta del género. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? El sexo son las características biológicas y físicas, son naturales. Cuando un bebé o una beba nace, podemos decir que es hembra o macho según su genitalidad, según según los genitales que tenga. Eso tiene que ver con las características del sexo. Hay un sexo ahí que se otorga según características físicas, eso. Si las mujeres tienen un útero, si tienen vagina, van a ser femeninas, o mejor dicho, van a ser hembras, y si el bebé tiene un pene, va a ser macho. ¿Qué es el género? El género son las características que se le atribuyen a esos sexos, por ejemplo. Es lo que se espera de esos varones y mujeres, hablando en términos binarios de dos, de varón y de mujer. Cada sociedad le atribuye a los varones y a las mujeres determinadas características y esas características van a estar pensadas en función de la sociedad que se intenta construir. Por ejemplo,
Cuando se crean los llamados estados-naciones, que son estas, o sea, se cae la monarquía, hubo un tiempo donde hubo reinos, eso, el poder era divino, había un rey, cuando se moría asumía el hijo, varón, no mujer. Bueno, cuando se cae todo ese sistema, se crean los estados-nación. Los estados-nación era poblar lugares y crear sociedades, un conjunto de normas, por ejemplo. Entonces ahí se crea, no es que se crea, pero ahí es como está la idea esta, la imagen de la familia tradicional. El papá que sale a trabajar y provee, es el varón el que sale, pone su fuerza de trabajo, tiene plata y trae para que esa familia pueda sustentarse, y es la mujer la que se va a encargar de las llamadas tareas de cuidado: limpiar, cocinar, lavar las cosas, criar a los niños y niñas. De hecho, las primeras profesiones de las mujeres, cuando se crea la escuela, son las de maestras. ¿Por qué? Porque es una continuación del trabajo de casa al trabajo en la escuela. Esas maestras se encargan de cuidar y de instruir a los niños y niñas. Esas tareas, esos roles que se le asignan a los varones y mujeres están pensados en función de la sociedad que se quiere construir. Entonces, ahora vamos a el tercer punto que ya tiene que ver, o la tercera idea. Hablamos de las dos ideas que charlamos en la clase pasada, vamos a la idea de esta clase que tiene que ver con los roles de género, que son los mandatos. Esto que hablábamos recién, las características, los estereotipos, lo que se espera de los grupos varones y los grupos mujeres en una sociedad determinada. Por ejemplo, se asocian ideales con lo femenino: la maternidad, la familia, el cuidado, la pureza, la delicadeza, la suavidad, y ideales a lo masculino: la fuerza, la determinación, la razón. Las mujeres somos emocionales, los varones son más de pensar, no son tan emotivos. Esto tiene que ver con las ideas que una sociedad construye para ese grupo de varones y ese grupo de mujeres. Se basan en estereotipos y contribuyen a definir las actividades propias de las personas en una sociedad determinada. Si ustedes se fijan en el cuadrito que yo les mandé a hacer la semana pasada, la mayor parte de ustedes, los que mandaron y las que mandaron el trabajo, en donde yo les preguntaba quién lavaba, quién cocinaba, quién se encargaba de las tareas del hogar, por lo general, creo que el 90% respondieron que lo hacían mujeres, ya sean ustedes, las chicas de esta clase, o sus mamás, sus tías, sus hermanas, sus abuelas. Y que en el punto donde yo ponía si se rompía algo, ¿quién lo arreglaba?, todos y todas respondieron que un varón. El papá, el padrastro, el hermano, los varones de esta clase. Y eso tiene que ver con que hay actividades que están destinadas para las mujeres y para los varones. Entonces, hoy vamos a trabajar un poco acerca de esto y a contribuir a la desnaturalización de estas ideas. Siempre vamos a volver al cuento de No es natural y del señor Timoneda, que ahí está claro, él era el que proveía y estaba la señora esperándole en la casa cuidando a los chicos y preparándole la comida. Entonces, la idea de esta unidad es que podamos desarmar un poco cómo se construyen estos estereotipos y empezar a ver que no siempre fue así, que cada época tiene roles de géneros designados para los varones y las mujeres, y que no es algo que sea natural, sino que son construcciones justamente. Así que de eso se va a tratar esta clase y las que siguen. Así que bueno, estoy en 9 minutos. Son 5 minutos menos que el último video, así que voy a tratar de ser más breve para el próximo. Así que los dejo y las dejo con el archivo y la tarea que tienen que hacer para esta semana. Nos vemos la próxima.